Buenas. Hoy vamos a hablar un poco de una de las reticencias que teníamos a la hora de comprar el coche, que era la adaptación a un coche sin marchas. En realidad yo sí que había conducido ya algún vehículo híbrido enchufable y algún automático, pero sobre todo mi mujer no lo había cogido y tenía cierto miedo a no saber adaptarse a esas características de un coche sin marchas. Cierto es que las primeras veces, los 2 primeros días, las 2 primeras salidas que a lo mejor hizo ella, sí que pedía que yo la acompañase, simplemente pues un poco por prudencia o por miedo a no saber hacer alguna cosa alguna complicación que se encontrase a la hora de conducir los primeros días. Nada más lejos de la realidad. Para nada necesito mi ayuda en ningún momento y de hecho no hay realmente, por lo menos en este modelo, es suficientemente común todas las reacciones que va a tener y no te resulta para nada extraño la conducción en un modo eléctrico normal. Tiene una retención en modo high un poquito superior, pero la retención estándar es exactamente la misma que podría tener un motor de combustión. No le notas apenas diferencia. En cuanto al principal miedo, que es la falta del embrague, los primeros días pues parece como que estás un poco pendiente de él, después se te olvida por completo. De hecho, cuando coges después un coche de combustión, el segundo coche que tenemos en casa, el primer día, después de haber conducido durante 2 días prácticamente solo este coche, sales por la mañana, sales con toda la naturalidad de ir a trabajar, pones contacto, le das al encender, freno pisado y el coche te pega 4 tirones porque se te ha olvidado pisar el embrague. Es decir, que la adaptación es inmediata, no requiere nada, no hay nada que temer en ese aspecto, porque en la conducción normal se te va a olvidar por completo que tenías un coche anterior que era con un embrague y con unas marchas. Sí que es posible, que sí que me ha ocurrido, que en una causa sobrevenida, en un apuro, en algo que nos asuste o nos coja de imprevisto, sí que las primeras veces buscas el embrague. Es decir, la adaptación es muy cómoda, es muy inmediata, pero sí que cuando los primeros días tenías un pequeño susto, una parada repentina porque se te cruza un peatón, una salida de un coche que parece que quiere salir y que necesitas frenar de manera fuerte, entonces ahí sí que es posible que los primeros días acabes dándole un pisotón a un embrague ficticio que en realidad va a ser el freno, porque el freno es suficientemente ancho y si pretendes buscar un embrague lo que vas a hacer es vas a acabar frenando con los 2 pies. Fuera de eso, solamente te vas a encontrar pequeñas curiosidades que sí que son características de un coche sin marchas, como por ejemplo cuando nos incorporamos a una autovía, no tenemos esa sensación de cambio de marchas. Ese empuje, como es constante y no hay ningún corte en los embragues, la sensación es un poco rara, simplemente te resulta un poco rara al principio. Bueno, al principio y tardas en acostumbrarte a eso. Sí que da la sensación de que incluso tú con el pie quieres simular esos pequeños cortes de transmisión en el empuje cuando te haces una incorporación a una autovía o cuando pegas un pisotón un poco largo, pues parece como que tienes esa sensación. Por lo demás, el cerebro humano es un poco cabroncete y claro, a lo bueno se adapta uno con mucha facilidad, hasta el punto que mi mujer, que era la que tenía reparos a la hora de conducir un coche sin marchas, a día de hoy no se plantea comprar un coche de combustión siempre que la economía ayude. No se plantea cambiar el segundo coche por un coche de combustión o de marchas. Ya la adaptación al sistema es total y ya cuesta pensar en otra cosa, por la suavidad, por el tacto, por que cuando estás en una pendiente, a ver si luego encuentro una y os lo enseño,
uno de los miedos que teníamos es que en nuestra zona tenemos una incorporación a la carretera principal en una pendiente bastante inclinada y claro, eso nos da un poco de reparo el que antes tú lo gestionabas con el embrague como cuánto te querías asomar a la carretera para poder ver, incluso si pisabas el embrague te dejabas caer un poquito si te habías adelantado más de la cuenta en el stop, pues fue una cosa que nos inquietaba. De hecho, en casi todos los coches acabé pidiéndoles a los comerciales ir a una zona en la que tuviéramos esa condición, una rampa en la que yo pueda hacer una prueba a ver cómo funcionaba exactamente el coche. Pues luego os lo enseñaré y en realidad es 1000 veces más cómodo hacerlo con un coche eléctrico que no con un coche con un embrague, porque básicamente en esa pendiente yo soy capaz de arrimarme al stop a 1 o 2 por hora. Es tan lento que resulta súper cómodo esos sitios con poquita visibilidad, conseguir una aproximación al stop sin ningún riesgo. De la otra manera, con el coche de combustión siempre te encontrabas con que tenías que tantear la velocidad a la que llegas, pisar embrague, que me he quedado un poquito corto, volver a arrancar, o no nos olvidamos lo que hablo. La adaptación es casi inmediata, súper cómoda y... Vale, vamos a hacer esa prueba que hablábamos de el acercarse en una pendiente a un stop, o en mi caso, bueno, es un stop porque me acerco me incorporo a la carretera principal, pero bien podía ser esto un ejemplo de alguien que sale en una rampa de un garaje. Entonces, la rampa que he buscado es una rampa que tiene valores de entre 10 y 15 grados, es una rampa bastante potente y lo que hablaba de que ese temor a lo mejor a quedarse en la rampa un poco colgados, no saber qué tal, tenemos esta ventaja. Ahora nos estamos acercando y yo soy capaz de acercarme súper despacito, pues a 4 por hora, a 3, a 2 y no tengo el problema de ese control con el embrague. Llego aquí, toco freno porque viene un coche y me he acercado tan despacio que ni siquiera no hay brusquedad, no hay nada que te pueda dar miedo una vez que lo compruebas, que es súper preciso.